Vamos a hablar de un tema que se está discutiendo en la Cámara de Diputados a partir de la revisión del proyecto orientado a la inclusión de las personas con trastornos del espectro autista. Esto en un contexto donde todavía nuestro país está muy al debe con ese proceso de la inclusión en el ámbito escolar, laboral y también de los cuidados. Andrea Pino nos cuenta mucho más. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Recientemente conocimos un caso en la región del Maule en donde una madre denunciaba que el profesor de su hijo, un niño precisamente con trastorno del espectro autista, era obligado a limpiar baños, a hacer tareas de limpieza solamente como castigo porque no era capaz, decía el mismo niño, o porque no miraba a los ojos al profesor. Un tema que evidentemente, decía la mamá, exige que avancemos en la legislación, en la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Queremos abordar este tema desde el punto de vista de la inclusión escolar y luego ya de la inclusión laboral. Estamos junto a Andrea Sonde, que ella es presidenta de la Fundación TACAL, precisamente una fundación dedicada a trabajar con personas del espectro autista o con diferentes discapacidades. Andrea, ¿cómo está? Buenos días. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias. Andrea, bueno, conocíamos este caso desde la región del Maule. La mamá de este niño pedía precisamente avanzar en la legislación, una legislación que dé más derechos, que proteja de mejor forma a todas las personas con discapacidades, especialmente personas con trastorno del espectro autista, pero además que obligue a los colegios a estar preparados para recibir a un alumno que tenga TEA. La mamá no puede tener más razón que lo que ella está planteando, ¿no? Efectivamente, necesitamos que las personas que se incluyan en las escuelas tengan la atención que requiere. Si es un niño del trastorno del espectro autista y no miró a los ojos al profesor, es porque el profesor no tiene la capacidad ni se ha instruido del niño al cual tiene a su cargo. Y aquí, por lo tanto, el problema no es del niño. ¿Qué hace el profesor? Descarga su rabia de la manera más inadecuada y la descarga en el niño mandándolo como castigo a limpiar el baño. ¿Qué es lo que nos dice esto, no? Nos dice que lo que a Chile le hace falta es un cambio cultural importante. Si tenemos programas de inclusión escolar, los profesores tienen que tener la formación. No basta con que yo diga, oye, tú de ahora en adelante vas a tener 2 niños por sala. Yo tengo que capacitar al profesorado, ¿no? A los auxiliares, a la gente de la biblioteca, a la gente del casino, a todo el mundo. Tiene que estar formado porque hay que lograr el cambio cultural y hay que entender que la diversidad es un derecho, ¿no es cierto? Y si yo no te miro a los ojos, quizás no es porque yo te esté, no sé, despreciando. Es sencillamente porque es la forma en cómo yo miro. Es frecuente encontrar niños del espectro autista que no miran a los ojos. Y eso, ¿cuál es el problema? El problema es del profesor, no del niño. ¿Cuánto hemos avanzado? Porque precisamente hablábamos fuera de cámara que tenemos una ley de inclusión escolar que sin embargo no toca el tema de la inclusión de niños con alguna discapacidad, puede ser psíquica, intelectual. ¿Cuánto hemos avanzado o cuán a tiempo vamos también? Yo te diría que Chile ha cambiado muchísimo. O sea, nacer hoy con una discapacidad o generar una discapacidad el día de hoy, o haberlo nacido, haber generado una discapacidad 30 años atrás, es otra la realidad. O sea, uno quisiera a veces que avanzáramos mucho más rápido, pero efectivamente Chile ha dado pasos gigantes en materia de discapacidad. Por ejemplo, ¿no? Chile tiene hoy día una ley que obliga a todas las empresas de 100 o más trabajadores a tener el 1% de personas con discapacidad contratadas. Súper bien. Hay un antes y un después para las personas con discapacidad para poder incorporarse al mundo laboral. Pero partimos al revés. Porque esto debiera haber partido, ¿no?, con una ley que obligue a los establecimientos educacionales a tener un 1% incorporado. ¿Por qué? Porque para todos los niños que no tienen discapacidad, compartir con niños con discapacidad hace que lo naturalicen y ya no es raro. Entonces, si yo tengo un compañero con discapacidad, y ayer yo capacitaba a funcionarios de una gran empresa y una mamá me decía, no, es que mi hijo tiene un compañero
un compañerito, dijo, tiene un compañerito que tiene trastorno del espectro autista. Entonces, cuando se pone a gritar, mi hijo le dice, ya cálmate, cálmate, cálmate. ¿Y qué le pasa al compañero? Le dije yo, no, bueno, el niño se calma, perfecto. Pero ¿por qué hablas tú del compañerito? Tú hablas de todos los hijos, o sea, de todos los compañeros de tu hijo son los compañeritos, y me hizo así. Evidentemente, el lenguaje que usamos, la actitud que tomamos, lo que sabemos, hay que saber, hay que formarse. Forman parte de la cultura finalmente que tiene esa escuela o esa empresa. Y por lo tanto, hacia allá tenemos que caminar. Hay que avanzar fuertemente en el cambio cultural. Nosotros, por ejemplo, desde Fundación Tacal, solamente incorporamos personas con discapacidad en aquellas empresas que sí quieren hacer los cambios culturales. Porque a mí no me interesa que la empresa cumpla la cuota nomás. Yo quiero que la persona con discapacidad se incorpore en un lugar, primero, donde se valore su trabajo. Y segundo, donde él pueda ser parte, ¿no?, del negocio de esta empresa, y por lo tanto es uno más. ¿Y cuándo hablamos de inclusión? Cuando ya no veo la silla de rueda, cuando ya no veo el audífono, cuando ya no veo el trastorno del espectro, ¿no?, sino que veo a Juan, a Pedro, a la María y a la Inés. Andrea, se hace corto el tiempo para poder hablar este tema. Es un tema del que podríamos estar hablando mucho tiempo. Qué importante el punto que marcas al final, un cambio cultural. Hay que partir por eso, y quizás no todo siempre es legislativo. Hay que avanzar sin duda en la ley, lo pedía esta mamá. Hay iniciativas que se están tramitando en el Congreso, pero hay que ir más allá y dar un paso. Así que esperemos que así sea. Perfecto. Decir una cosita más. Sí. Tal como tú dijiste, la ley es insuficiente. Necesitamos que todos podamos avanzar en este cambio cultural. El que necesite que podamos apoyarlo, contáctese con nosotros, contacto@fundaciontacal.cl. Bien, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Que tengan un excelente viernes. Gracias, Andrea y Andrea, por todos los antecedentes. Que tengan muy buenos días.